en el nombre de Jesús. La preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y si no, moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre amado que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos hablas conforme a tu voluntad, Dios amado, los que hemos creído en tu palabra. Bendícela, Señor, ábrenos el entendimiento para entender tu palabra. Abre los corazones y que tu palabra permanezca en nuestros corazones, Dios mío. Danos la sabiduría para permanecer en ella, Dios mío, que tenga tu poder y tu Espíritu Santo, Dios amado, que cada uno, Dios mío, esta palabra la podamos acoger para ti, Señor, poder dar frutos, Señor amado, como tú lo quieres, mi Dios amado. Ruego, Padre, que sea por medio de tu poder y tu Espíritu Santo, que yo pueda abrir mis labios, Señor, y pedirle, Señor, a tu pueblo, a los que están huyendo, tu palabra viendo, Señor, por medio de las redes, háblales conforme a tu voluntad, mi Dios amado, que sus corazones puedan ser movidos y creer, Señor, en ti, Padre amado, que diste la vida, resucitando, Dios mío, dando la vida para darnos vida a nosotros, Señor amado, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, te pido, mi Dios, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que le pedimos. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Aleluya, es una palabra muy preciosa, maravillosa, la que hemos leído, la que el apóstol Pablo escribe a los colosenses, haciéndoles saber el sacrificio del Señor Jesucristo. Aleluya, por lo cual sabemos que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice su palabra. Sabemos, hermanos, que nosotros, como dice su palabra, Él es la imagen de Dios. Amén. Sabemos que nosotros no lo hemos visto. A la generación de antes, la que tuvo el privilegio de verle, pues para ellos fue el Dios visible, aleluya. Para nosotros es un Dios invisible, pero creemos en Él porque sabemos que Él es el Dios por medio que se mueve por medio de su Espíritu. Y nosotros creemos a un Dios que es un Dios de Espíritu, porque no le hemos visto, pero creemos conforme la fe que Él mediante los ha regalado para creer en su palabra. El apóstol Pablo, dirigiéndose, dice que Él es el Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sabemos que Él es el principio, y fueron creadas todas las cosas por Él, y todas las cosas para Él.
en el cielo y en la tierra, las que nosotros vemos y las que nosotros no vemos. Hay muchas cosas que nosotros vemos, pero hay otras muchas que nosotros no podemos ver. Entonces, y dice que fueron creadas por Él. A veces la gente, los que les gusta tentar o provocar, hacen unas preguntas a veces que, hermano, uno no puede dar la respuesta. Pero hay cosas ilógicas que la gente pregunta. Pero sabemos, dice la misma Biblia, que el necio dice en su corazón que no existe Dios. Pero sabemos nosotros que todo lo que hay acá, que nosotros no pudimos ver ser hechos de la nada, sino alguien fue el creador. Y sabemos que el creador es el Señor Jesucristo. Amén. Cualquier cosa que vemos nosotros no se creó así, por así nomás. Alguien la hizo en la materia. Pero nosotros sabemos que no somos fácilmente hechos por el ser humano. Sabemos que alguien supremo lo hizo, que se llama, ese es Dios. Pero hay gente que se mete en unas preguntas tan profundas, hermanos, que a veces es mejor ni contestarle ni darle respuesta a esa gente. No es porque no haya, sino porque la gente a veces en sus pensamientos uno no los puede cambiar. Solamente la misericordia de Dios, así como nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras actitudes antes de venir de Cristo, no las podíamos cambiar nosotros mismos. Solamente la mano del Señor, la misericordia que nos ha alcanzado, que los ha transformado por medio de su poder, su espíritu, porque solo es el único que puede cambiar al ser humano. Y por eso nosotros siempre debemos de pensar que Él es el primogénito y que Él es el primero en todo. Pero a veces el ser humano pone primero otras cosas, por lo cual no ha entendido el mensaje de Dios. Por ejemplo, antes o en el Antiguo Testamento, los israelitas, ellos primero comían y después daban gracias a Dios. Nosotros, cuando vamos a comer, primero le damos gracias a Dios, bueno, los que lo hacen. Entonces, eso significa que lo recordamos que Dios es primero y que le damos gracias porque Él lo concede. Cualquier cosa que hagamos y nosotros sabemos que Dios es el primero, que a Él debemos de poner primero, porque fue Él el primogénito, el que fue a morir en la cruz del Calvario. No fue Él el primero que murió y resucitó, porque sabemos que resucitaron otros hombres. Pero la ventaja que Él tuvo cuando resucitó con un cuerpo glorificado. Entonces, si vemos en el Nuevo Testamento, hay uno que Dios lo resucitó, que fue Lázaro, pero volvió a morir. Y Cristo murió y resucitó con cuerpo glorificado y descendió al cielo, dice su palabra. Entonces, es diferente al ser humano. Entonces, y Él lo hizo con un propósito, para poder reconciliar la humanidad. No porque Él quería con nosotros, sino que la necesidad que hay de nosotros hacia Él. Porque sabemos que Él tenía un propósito con el ser humano cuando llevó a Adán al paraíso, con un propósito. Pero lamentablemente cayó el hombre, perdió la comunicación él con Dios, y por eso fue sacado, fue muerto en espíritu, o sea, por el medio del pecado. Por eso Él vino a reconciliarnos a nosotros para poder tener vida, porque no había otro camino, solamente la intervención de Él. Llegó a la cruz, al Calvario, para poder pagar el precio
que nosotros no podíamos pagar. Nosotros decimos que es gratis la salvación porque no pagamos, pero fue un precio que se pagó y fue precio de sangre. Y a veces los seres humanos no comprenden ese precio y el sufrimiento que él llevó. A veces algunos cristianos tampoco entienden el sacrificio que Dios hizo. Cuando me voy a incluir yo, porque a veces hacemos cosas que no son debidas de hacerlas. Olvidamos en ese momento el sacrificio que Dios hizo por todos nosotros. Aquellos que no reconocen, que no han venido a Cristo, ellos piensan y toman en vano ese sacrificio porque no reconocen que lo hizo por amor. Porque ¿quién va a hacer tal sacrificio por los malos? Nadie. La misma palabra dice que ¿quién va a sacrificarse o sacrificar a alguien por una persona mala? Si al caso alguno, por alguno que puede ser un familiar, pero menos por un extraño, por alguien que usted no conoce. Cambio, nosotros que conocemos la Escritura, debemos de estar súper agradecidos con el Señor. Pero a veces somos muy simples, que no damos a muestra lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso en alguna ocasión la Biblia dice, el Señor dijo, que al que mucho se le perdona está muy agradecido, pero que al que poco se le perdona, o sea, como que no está agradecido, como que él, que dice en su corazón, pues yo no era malo, no era tan malo, no hizo mucho Cristo supuestamente en su pensamiento, pero Cristo ha hecho lo importante que es ir a la cruz del Calvario. Entonces cuando vemos que aquella mujer le besa los pies, derrama el perfume, entonces sabemos que era una persona pecadora, dice la Biblia. Entonces, pero ella sabía la condición de ella y lloraba y jugaba los pies del Señor por el agradecimiento, porque Él no la despreciaba. Él no la despreciaba como la humanidad, como los que estaban cercanos, la despreciaban por la condición que ella era. Entonces, esa mujer estaba agradecida con el Señor y agradecimiento hacia Él. Hay mucha gente que ha recibido sanidades, grandes sanidades, y está muy agradecida. Otros no han visto no han tenido ese privilegio de ver o de haber contemplado una sanidad o otra milagro. Entonces hay gente que cuando anda tirada en las calles y es restaurada por Cristo, esa gente está muy agradecida. Porque dice, nadie me pudo transformar, nadie pudo cambiarme, solamente vine a Jesús y Él me pudo transformar. Esa gente a veces muestra más agradecimiento. Nosotros deberíamos demostrar más agradecimiento con el Señor. Amén. Haciendo lo que su palabra dice, amándonos más unos con otros, amando al prójimo, siendo misericordiosos. A veces nuestra dureza, nuestro corazón no lo deja a veces hacer cosas para ver más maravillas del Señor. Porque cuando más lo soltamos, cuando más lo disponemos, podemos ver más cerca la gloria del Señor. Y a veces eso nos impide acercarnos más a Dios. Amén. Pero dice su palabra que Él hizo los cielos y la que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos o sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sabemos que Él es antes, dice su palabra, de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten por medio de Él. Todas las cosas existen por medio de Él.
Sin Él no puede existir nada. Su palabra dice que hasta la hoja de un árbol, si no es por su misericordia, no se mueve. Amén. Mucho más el ser humano. Nosotros por su misericordia los movemos, por su misericordia que nos alcanzó, los podemos mover y venir a darle honra, a glorificar su nombre, a exaltar su nombre. Por su misericordia, por su amor. Porque Él con ese propósito fue a la cruz del Calvario para que nosotros nos acercáramos a Él. Porque estábamos destituidos, desconectados de su presencia. Pero en su grande amor, Él vino para poder hacer el sacrificio que ningún hombre lo podía hacer. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea, Él es completo. No hay otro ser como Él, sobre Él, porque Él es perfecto. Y Él quiere que alcancemos esa plenitud de Él. Pero todo quiere un sacrificio. Amén. No sacrificio como el que hizo, sino el sacrificio de nuestra carne, que a veces no quiere esforzarse, que a veces hay tantas cosas, tantas cadenas que atan, pero dice su palabra que hemos sido libres. Antes éramos esclavos, ahora somos libres para poderle adorar, para poderle bendecir su nombre, para poder glorificar su nombre. Las cadenas que habían se han caído, han sido rotas por medio de su poder, por medio de su espíritu. No hay nada que nos impida de acercarnos a Él, porque ya lo hemos acercado a Él. Él nos acercó a nosotros, Él nos reconcilió por medio de la cruz. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él nos acercó por medio de su cruz, por medio del sacrificio, la sangre que Él derramó. Nos ha reconciliado siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él, le busquemos a Él. Él nos buscó primero, pero nosotros tenemos que reconocer el sacrificio que Él hizo. Y lo que la humanidad a veces reconoce, que Él murió, pero no quieren acercarse, diciendo en su mente y en su corazón que el Señor es bueno, y que como es bueno, Él no puede hacer tales cosas. Y sabemos nosotros que hay dos lugares, dice su palabra, el de vida eterna, los dos son de vida eterna, pero uno es de tormento y otro donde habrá gozo, paz, alegría, dice tu palabra, donde no habrá tristeza, más llanto, más dolor, donde se acabarán las angustias, los problemas que aquí nos afanan. Su palabra dice que ya no habrá tales cosas. Por eso debemos de esforzarnos nosotros. Sabemos que sufrimos tantas cosas, porque en este mundo estamos y tenemos que padecer muchas cosas de las cuales los cristianos no queremos padecer. Sabemos que debemos de ser, dice su palabra, pasar por el fuego primero para ser probados, a ver si en verdad somos oro puro, refinado, para poder alcanzar las pasiones celestiales que hay. Amén. Las que son invisibles para Amén. Nosotros, sí. Pero que un día veremos su gloria en cerca y los mantenemos fieles a su palabra. Si buscamos cada día más de su presencia. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os reconcilio. Sabemos que antes nosotros de venir a Cristo teníamos una mente mala, hacíamos malas obras, solo lo malo, éramos dirigidos de lo mal al mal,
como un carro sin freno al abismo. Ese rumbo llevábamos nosotros cuando no habíamos conocido a Cristo, cuando no lo habíamos acercado a Él. Pero en su misericordia que nos ha alcanzado, debemos cada día procurar mantenernos siempre llevando la cruz de Cristo, dice su palabra en otra versículo. Sabemos, hermanos, que la obra del Señor es tan maravillosa, es tan grande, que aún no cabe en nuestra mente para poder nosotros discernir lo que Dios hizo por medio de su Hijo amado, llevando a la cruz ese aguijón, esa aflicción que Él tuvo antes de ir a la cruz. Pero no se aferró a su trono, sino que se despojó. Amén. Para podernos dar vida a nosotros, siendo tan malos, y así podernos acercarnos a Él, reconciliarnos, porque estábamos desconectados de Él. Éramos enemigos, dice su palabra, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensible delante de Él. Con ese propósito lo hizo, para presentarnos santos, dice, y sin mancha, irreprensible delante de Él, porque no había otra manera. Gloria al Señor. En la antigüedad sabemos que siempre iban con el cabrito, con el cordero, a presentar, pero era todos los años. Y ese sacrificio solo era para remisión, para seguir siempre en la misma rutina. Pero sabemos que Cristo de una vez por todas hizo el sacrificio, que ya no necesitamos ir. Nosotros no íbamos, pero los del pueblo de Israel iban cada año a dar la ofrenda para sus pecados. Pero Cristo fue como cordero al matadero e inmudeció, dice su palabra. Amén. No abrió su boca, sino que fue al matadero por causa de nuestra rebelión, de nuestro pecado, de nuestras iniquidades. Pero lo hizo para que nosotros nos acercáramos a Él, para que poder tener acceso, tener acceso a comunicarnos con Él, porque de otra manera no teníamos. Sabemos que como cuando Adán perdió la comunicación con Dios, cuando desobedeció, fue sacado. Amén. Ya no hubo esa comunicación. Lo mismo cuando nosotros estábamos perdidos sin fe y sin esperanza. No teníamos comunicación con Dios. No podíamos ir a decirle los problemas que nos pasan o nos pasaban, las circunstancias, las cosas que nos rodean. Cuando hay problemas, nosotros pues no acudimos a un hombre, a alguno solamente a Él, porque creemos que Él es el único que nos puede ayudar. Amén, amén. El único que nos puede sacar adelante. Las aflicciones siempre van a estar ahí, pero si creemos firmemente, Él nos va a dar la victoria hasta el final. Dice su palabra que Él no nos dejará abandonados. Siempre Él está ahí al lado de nosotros. Nosotros a veces no vemos. A veces nosotros en la aflicción queremos que Él llegue y los abraza. Va a ser imposible. Él va a llegar, su presencia, su poder, su espíritu va a llegar a dar el consuelo al corazón. Amén. A veces nosotros, en nuestra desesperación, quisiéramos que de inmediato resolviera el problema que tenemos. He escuchado a alguien que me dijo que él fue y que le pidió al Señor, pero nunca tuvo un abrazo del Señor. Nunca pudo ver al Señor. Hermano, todo depende de la disposición que tengamos nosotros. Amén. Nosotros no debemos de provocar a Dios.
debemos de pedirle su misericordia. Sí. No debemos de acercarlo con soberbia. Amén. Debemos acercarlo con humildad. Así es. El problema es que a veces nosotros nos acercamos con soberbia. Sí, amén. Pedimos las cosas con soberbia. Debemos de pedirlas con humildad. Si en su voluntad está darlo, Amén. el hablar, y si no, Sí. seguir adelante, Así rogando su misericordia. Él dice que Él es un Dios de justo, no de injusto. Que puso el ejemplo de aquella viuda que iba siempre al juez injusto a pedirle misericordia. Amén. Y por fin de tanto dice que le hizo misericordia. Sí. Y Él pone el ejemplo que era injusto ese juez. Y Él es un Dios justo, es un juez justo. Que Él quiere decir que lo va a hacer con su pueblo, con sus hijos. Amén. Porque Él ama a sus hijos. Él dice que Él está atento a sus oídos para escuchar el clamor de su pueblo. Sí. El problema es que nosotros se nos olvidan las promesas que Él ha hecho para nosotros. Amén. Sabemos que cuando Ana pedía, no se tardó 1 año, 2 años, se tardó mucho tiempo para ver la respuesta, pero la obtuvo, porque creía en Dios y siguió creyendo. Nosotros debemos de permanecer en la fe, Amén. Gloria a seguir Dios. creyendo cada día, que los momentos sean difíciles, hermano. Tantos problemas a veces que quieren apagarnos el gozo. Es cierto. Quiere apagarlo, que nosotros adoremos a Dios. Quiere apagarlo, que nosotros vayamos y nos comuniquemos con el Señor. Amén. A veces cuando hay tristeza, desolación, desánimo, a veces no hay ánimo de orar, pero hay que orar. Sí. No hay ánimo de cantar, pero hay que cantarle al Señor. Amén. Dice que cuando estemos tristes que hay que cantar. Sí, Que amén. cuando estemos en dificultad, pues hay que rogarle al Señor. Porque cuando nosotros creemos en su palabra, las cosas se darán conforme el tiempo de Dios. Y esa Por eso gloria. dice que con paciencia debemos de correr esta carrera. Amén. Amén. Porque el problema es que nosotros, hermanos, aceptamos hoy y ya mañana queremos irlos para el cielo. No es así. Esto hay que caminar como el atleta, dice Pablo, pone ese ejemplo, que se prepara primero para conquistar la corona. Amén. Nosotros lo que estamos haciendo es prepararnos primero para alcanzar lo que Dios ha prometido. Así es. Ahora, si dichoso aquel que viene al Señor, como el que estaba en la cruz, cuando le pidió misericordia al Señor, Sí. pues Él le dijo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero nosotros mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir luchando. Amén. Tal vez desprecios de algunos, muchas cosas, hermano. Sí. Pero eso no quiere decir que eso que nos robe la fe que tenemos en Dios, que nos robe la esperanza que tenemos en Dios. Hermano, cuando las dificultades vienen es porque Dios quiere mostrarle algo mejor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto sufrió Job y cuánto después él dio? Y no solo Job, mucha gente que le servía a Dios antes, vio cosas maravillosas, Así es. vio cosas grandes, sabemos Elías, hermano, cómo Dios se le manifestaba cuando él hablaba con Dios Sí. y tuvo sus aflicciones, porque era ser humano como nosotros, Correcto. y Dios le había dado grandes capacidades, Sí. pero por momentos él huyó queriendo evadir el problema. Y el huir de la presencia de Dios no se resuelven los problemas. No. Los más problemas atraen. Sí. Es verdad. Entonces, porque el enemigo llega a atacarle la mente al ser humano. Sí, Y cuando llega al corazón, se le enferma. Piensa que la solución es apartarse de Dios. Y cuando es al contrario, Aleluya. todos los que reconocen que tienen problemas vienen a Cristo, no se van de Cristo. Por eso el ser humano que no ha conocido a Dios se encuentra en cuantos problemas, él dice,
Y piensa en su mente a veces que solamente Dios le puede ayudar. Y a veces así viene al Evangelio, creyendo que Dios, porque usted si no va afuera, el amigo que tenía antes, lo que le va a ir, le va a dar una cerveza. Le va a decir a que vaya a lo que hacía antes. Sí. Pero eso lo va a conducir a una muerte sin Cristo. Es verdad. Entonces no es la solución esa, sino la solución es reconocer que el sacrificio que Dios hizo por nosotros, que todo lo que Él ha creado, lo que miramos y lo que no vemos, fue creado para Él y antes de Él. Y vino y murió en esa cruz, en cuerpo de carne, sufriendo, llevando todo el sufrimiento de nosotros. Porque nosotros, hermanos, somos débiles. Con tantito, hermanos, los podemos perder si nos descuidamos. Por eso Pablo dice que no descuidemos esta salvación tan grande, porque la podemos perder si nos descuidamos. No debemos de creer como muchos que dicen que si ya vino a Dios no se pierde. La misma Biblia dice que no descuidemos esta salvación tan grande, porque la podemos perder. Porque si nosotros conocemos a Dios y volvemos al mundo a hacer lo que hacíamos antes, que no era agradable delante de Dios, Dios nos llevará al cielo así. Es imposible, porque Dios no es agradable para Él el pecado. Por eso Él los ha dejado con libre albedrío. A Adán se le dejó que hiciera lo que él quisiera. Se le puso el bien y el mal. Amén. Nosotros aquí estamos decidiendo si seguimos el bien o el mal. De verdad. Tenemos el árbol de la vida, que es Cristo, y el árbol del mal, que es afuera, donde hay muchas cosas que no son agradables de Dios. Sí. Usted y yo decidimos cuál tomamos. Así es. Y sobre la decisión, Cristo lo juzgará. Amén. Gloria a Dios. Él nos premiará si le somos fieles a su palabra. Sí. Pero si somos infieles, ¿qué premio de Él podemos tener? El premio de la iniquidad. O sea, sabemos que la palabra dice que hay dos lugares. Y depende de nosotros a cuál queremos ir. No es que nosotros querramos, sino que depende. Si nosotros elegimos seguir a Cristo, pues estamos eligiendo el lugar que Él ha prometido para todos los que creen en Él. Pero si no queremos creer en Él, sabemos que está en otro lugar, que es el lado de fuego, el infierno, como dice su palabra. Ahí está. Él no lo hizo para la humanidad. Lo hizo para el diablo y los ángeles que desobedecieron su palabra. Sí. Pero como los que desobedecen su palabra, pues no hay otro lugar más que ese de su palabra. Sí. Fíjate que la misericordia de Dios es tan grande. El hombre cayó, se desconectó de Dios y vino a Él a reconciliarse con el hombre por medio del sacrificio. Los ángeles pecaron y para ellos no hubo tal segunda oportunidad, porque estaban en otra dimensión. Sí. Entonces, ellos están cautivos esperando el juicio por la desobediencia que hubo en ellos. Pero nosotros acá tenemos la dicha y bienaventurados, dicen, los que creen en Él. Y nosotros somos bienaventurados porque hemos creído que hay un Dios poderoso, que Él es el único que tiene la salvación para la humanidad. Correcto. Todo es que nosotros decidamos qué queremos hacer. Lo único que puedo decir es que sigamos adelante, esforzándonos, Amén. Gloria a Dios. porque cada día que pasa el tiempo
vamos de mal en peor. El mundo tiene confianza en el hombre, Sí. pero lo que conocemos en la palabra de Dios, sabemos que los tiempos son difíciles. Así es. En este tiempo que estamos viviendo, las cosas cada día más caras. Más adelante va a tener dinero y no va a haber cosas. No las va a conseguir porque va a haber escasez, dice su palabra. Sí. Y debemos nosotros, si es que estamos en el tiempo todavía, estar más preparados. Amén. Que aún con estas cositas nosotros renegamos, Sí. le echamos la culpa a uno al otro, pero sabemos que estos son principios de dolor, Amén. que su palabra se va a cumplir Así poco a es. poco, Así es. Aleluya. despacio, despacio, para que la gente se dé cuenta lo que dice la palabra del Señor. Sí, Señor. Eso indica que la venida del Señor se va acercando cada día más, Amén. para que nosotros cada día más los afiancemos, los preparemos en el Señor, Sí. que nos afirmemos más. Palabra. A veces los que andamos muy débiles, un vientecito poco nos quiere llevar, pero que nos afiancemos más, porque la venida del Señor pues, puede estar a la puerta, Sí. la muerte puede estar a la puerta, También. no sabemos, pero lo importante es que usted y yo estemos preparados para cualquier momento de nuestra partida o del rapto, pero que, hermano, que lo que hemos peleado, que lo que hemos luchado, que lo que hemos estado, no, sabemos que no es en vano si permanecemos fieles al Señor. Amén. Y amén. Lo único que les digo, hermano, pónganse de pie. Vamos a orar para